Bien, hermanos, hemos estado deleitándonos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 1, ¡ay, qué maravilloso! Es el capítulo 1. Pablo nos introduce a una doxología, una alabanza que él eleva a Dios. Y él expresa en el capítulo 1 del 3 al 14 unas bendiciones espirituales en las cuales nosotros hemos sido bendecidos como iglesia. Hemos recibido, por eso Pablo alaba a Dios por lo que Él nos ha entregado, las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales que Pablo menciona? Pablo menciona que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pablo dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, de su amor. Él nos adoptó como hijos. Él nos vio desprotegidos de familia y Él nos adopta en su familia como hijos. Eso nos da derecho, eso nos da herencia. Pablo dice también allí que hemos recibido una herencia espiritual maravillosa. Pablo dice también en las bendiciones que hemos recibido, y bendice a Dios por eso, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. No es otra cosa, una arra es una garantía que se nos ha adelantado de lo que Dios ha preparado para nosotros en la eternidad. Todas esas bendiciones Pablo las describe en el capítulo 1. Luego, Pablo ora por la iglesia. El capítulo 1 del 15 al 23, Pablo hace una oración, pero antes de hacer una oración, él da gracias a Dios. Lo que llama la atención es el lugar donde Pablo está orando. ¿Desde dónde Pablo está haciendo esta oración? Pablo está orando desde una cárcel en Roma. Es desde el lugar más oscuro. Allí está orando, en lo más profundo de una celda. Fría, pestilente. Desde allí está orando Pablo por la iglesia. Pero antes de orar, él da gracias a Dios por la iglesia, da gracias por la fe que ellos han manifestado en Cristo Jesús. También da gracias a Dios por el amor que la iglesia ha expresado para los santos, para el pueblo de Dios. Luego el apóstol Pablo hace un ruego. Ora por la iglesia y le pide a Dios dos cosas. Uno, le pide a Dios que la iglesia, el Espíritu Santo, le dé sabiduría y le dé espíritu de revelación en Cristo. Es decir, todo lo que nosotros podemos conocer acerca de Jesucristo, el Espíritu Santo nos lo revela por la palabra. No hay revelación extra bíblica. No hay revelación privada acerca de Jesucristo, sino que el Espíritu Santo toma la palabra y nos las revela cuando nosotros la leemos, la meditamos y la internalizamos. Allí es cuando ocurre la iluminación. Luego, Pablo ora para que los ojos del corazón, del entendimiento, sean alumbrados. Él pide a Dios que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para descubrir
tres cosas: se alumbre, porque están en oscuridad. ¿Qué pide Pablo que se alumbre en nosotros? Uno, que nosotros podamos ver con claridad la esperanza a la cual hemos sido llamados. El Evangelio, hermanos, son buenas nuevas y la iglesia debe vivir con esperanza. La esperanza del llamado que hemos recibido de parte del Señor. ¿Cuál es ese llamado? El llamado a la salvación. Que nosotros aprendamos a valorar esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Hermanos, yo les hablé a ustedes lo que significa que nosotros valoremos esta salvación. Yo les expliqué que es la imagen de un comprador de esclavos, que eso es lo que significa la palabra redimir. Redimir significa comprar con un alto precio algo. Y eso fue la imagen que nos está presentando Pablo, es de que el Señor Jesucristo llegó a un mercado de esclavos, porque Pablo dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado. Estábamos en un lugar de esclavos. Allí llegó el Señor y todos aquellos que llegaban a comprar esclavos, pues ellos preferían comprar los más robustos, los que estaban un poquito más fuertes. Revisaban sus dientes, revisaban sus ojos y de acuerdo al estado físico, pues ofrecían un precio. Cuando Cristo fue a ese mercado, que es el mundo donde estábamos nosotros, Él no buscó a los que estaban en mejores condiciones, sino a los que estaban listos para ser echados a los buitres. Ese éramos nosotros. Estábamos tan desprovistos de cualquier oportunidad de ser comprados por algún precio, sino que éramos un desecho. Ahora podemos entender cómo dice el profeta Isaías que nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia se desecha. Eso era lo que éramos nosotros, desechables, moral y espiritualmente. Cristo nos compró aunque no valíamos nada. Eso es lo que significa redención. Cristo nos compró. Entonces, cuando Pablo dice que nuestros ojos sean alumbrados para ver la esperanza del llamamiento que tenemos en Cristo, es eso, hermanos, que nosotros veamos con claridad el valor de nuestra salvación y que nosotros podamos disfrutarla. Lo otro que pide Pablo, que sea iluminado para que nosotros veamos la gloriosa herencia que tenemos en Cristo. Una herencia incalculable. Y que tenemos un adelanto. Es que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Las arras es un adelanto de algo, de una herencia incalculable reservada en los cielos con Jesucristo para todos aquellos que hemos creído en Él. De modo pues que Pablo pide que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que nosotros podamos conocer esa herencia. Lo otro que Pablo pide que se ilumine en nosotros es que nosotros podamos conocer la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos ha proporcionado a nosotros también una novedad de vida. De modo pues, hermanos, que todo esto lo pide Pablo en oración para la iglesia. Ahora entramos al capítulo 2. Llegamos al capítulo 2 y vamos a leer hasta el versículo 10. Por favor, acompáñenme en esa lectura. Esa lectura de Efesios capítulo 2 del 1 al 10 dice de la siguiente manera: y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Bien, hermanos, Pablo entonces comienza en este capítulo 2 y nos muestra un balance. Nos muestra un balance. Y él presenta cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesucristo y cómo es ahora nuestra condición después de haber conocido a Cristo. Pablo muestra entonces ese contraste. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo muestra entonces ese contraste. Hermanos amados y amigos, ciertamente hay un contraste, hay un balance, hay dos dimensiones. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, hay dos estilos de vida. Pablo entonces nos muestra esa balanza. Y es muy interesante cómo lo hace, porque el apóstol Pablo, fíjense que el apóstol Pablo nos lleva de una manera muy, muy pedagógica y nos va enseñando cuál era nuestra condición cuando nosotros estábamos lejos de la salvación que es en Cristo. ¿Cuál era nuestra condición cuando Dios nos trajo esta salvación que ahora podemos disfrutar? Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Y Él se refiere a Cristo, porque de Cristo es que viene hablando en el capítulo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esa palabra es clave. Muertos en vuestros delitos. Esa palabra es clave. Y pecado son palabras clave. Vida, muertos, delitos y pecado. Porque, hermano, cuando Pablo habla de esto, la palabra muerto que aparece aquí, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Es una muerte espiritual. Y aquí la palabra muerto significa separación. Porque ciertamente, hermanos, cuando uno muere físicamente, el alma y el espíritu se separa del cuerpo. El cuerpo queda en la tierra, allí se pudre, allí se vuelve polvo, pero el espíritu y el alma
se separa. Eso es la muerte, separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Pero aquí no se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte espiritual. Entonces la palabra muerte significa separación en este caso, separados de Dios. Entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais separados de Dios. ¿En qué condición? En nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo, sin haber conocido el Evangelio. La palabra de Dios nos dice, vamos a ver, hermanos, para entender mejor esto, de que se refiere a la muerte, separación, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Génesis 2:17, dice de la siguiente manera. En Génesis 2:17 dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Allí, o sea, ciertamente serás separado de mí. Eso es lo que significa. No se está refiriendo a la muerte física, aunque ellos, por supuesto, como consecuencia del pecado, entró la muerte física también. Pero aquí se refiere a la separación de la presencia de Dios. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando Dios hizo la sentencia sobre ellos, los llamó y a cada uno les dijo: por cuanto hiciste esto. Llegó el momento en que Dios los echó de su presencia, los apartó. Eso es la muerte espiritual. Y dice que los sacó del huerto y puso una guardia espiritual, un ángel con una espada de fuego para guardar el árbol y la entrada del huerto. Entonces, Dios separó al hombre, a Adán y a Eva, de su presencia. Eso es muerte espiritual. Ahora entendemos entonces lo que dice Romanos 6:23. Por cuanto, dice, la muerte entró, mas la paga del pecado es muerte, separación de parte de Dios. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros, como dice el apóstol Pablo aquí? Él os dio vida a vosotros cuando estabais separados, muertos en delitos. Es la otra palabra que quiero explicar, en la palabra delito. Un delito, la palabra delito que aparece allí da la idea de, significa cuando uno se resbala o cuando uno tropieza y luego se aleja del lugar donde uno estaba. Por ejemplo, si yo estoy en una escalera, vamos a suponer en el escalón de arriba, yo me resbalo y ruedo un poco algunos escalones más abajo. Me alejo del punto donde yo estaba. La palabra delito significa alejarse del punto de donde yo estoy. Es resbalar, es tropezar. Una persona que se le llama delincuente es una persona que se ha alejado en malas acciones porque ha tropezado, porque ha resbalado en la vida y se ha alejado del punto de donde estaba. Eso es lo que significa la palabra delito. ¿Cuál era el punto de donde nosotros estábamos? Nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, pero hemos resbalado, hemos tropezado y nos hemos alejado de Dios. Eso es lo que significa la palabra delito. Estábamos muertos, separados de Dios porque hemos resbalado, hemos tropezado y nos hemos alejado del punto de donde Dios nos ha puesto, que es para la alabanza de la gloria de su nombre. Ahora entendemos lo que dice el profeta.
Isaías, cuando dice en el capítulo 53 que cada quien tomó su camino, cada quien se desvió y aún cada quien se apartó de Dios. Ahora podemos entender lo que dice el apóstol Pablo también, cuando dice, no hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios, porque todos nos hemos resbalado, todos nos hemos alejado del punto de la vida donde Dios quiere que nosotros estemos. Eso es delito. Un delito es alejarse del punto de santidad donde Dios nos ha puesto, que es para la alabanza de la gloria de su nombre. La otra palabra que nos ayuda a entender por qué estábamos muertos, por qué estábamos separados, es la palabra pecado. La palabra pecado significa fallar al blanco. Da la idea de alguien que tiene un arco y una flecha y apunta a un punto, pero falla una y otra vez. Eso es lo que significa la palabra pecado. Es decir, nosotros hemos fallado al estándar de la moral y lo que Dios ha puesto para que nosotros, la senda que Dios nos ha trazado, nosotros hemos fallado en la vida, en transitar el camino que Dios ha trazado para nosotros. Eso es lo que significa entonces delitos y pecado. Las razones por las cuales el hombre está muerto, separado de Dios, es porque nos hemos alejado del punto donde Dios quiere que nosotros estemos y porque hemos fallado al objetivo donde Dios quiere que nosotros podamos estar. Entonces, hermanos, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Hermanos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el versículo 1 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Pero, ¿cuál era? Sigue explicando el apóstol aquí, ¿cuál era nuestra condición? Dice la palabra de Dios que nosotros andábamos según la corriente de este mundo. Dice el versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué nosotros andábamos muertos en delitos y pecados? Hubo una influencia que nos condujo a vivir así, separados de Dios. Y es que nosotros, para estar en esa condición, no solamente estábamos muertos en delitos y pecados, sino que también teníamos un estilo de vida, andábamos, dice, según la corriente de este mundo. La palabra corriente significa estilo de vida, moda, una moda. Y el mundo, pues, va cada día mostrándonos nuevas corrientes. Cada década, la humanidad va adoptando nuevas corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, la moda cada vez se va renovando, ¿verdad? La moda, las mujeres, el estilo, la forma de vestirse, las prendas de vestir, las carteras, la forma como el mundo nos presenta la vida, son corrientes, hermano, son corrientes. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados porque andábamos según la corriente de este mundo. Y aquí la palabra mundo no se está refiriendo al globo terráqueo ni al universo, ni se está refiriendo a la humanidad. Se está refiriendo al sistema que gobierna a este mundo. Las corrientes de este mundo. Por ejemplo, hermano, la educación, el sistema educativo, siempre están innovando y están renovando conocimientos
y están introduciendo nuevas técnicas de investigación, conceptos en la educación, que por supuesto es una corriente. Son corrientes en el área educativa, en el área cultural, en el área de la ciencia, de la tecnología. Cada vez eso se va renovando, pero esa renovación va en contra de los principios de Dios. Y eso es lo que se refiere aquí, que antes nosotros, cuando estábamos sin Cristo, estábamos y vivíamos según la corriente de este mundo. Hoy hay muchos enfoques de la vida, la ética, la moral, ¿verdad? El conocimiento, la educación, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Y por supuesto, eso arrastra al hombre a asumir esas conductas. Por eso, entonces, hermanos amados, nosotros encontramos a buenas personas que dicen que se rigen por principio de ética, por principio de moralidad. Encontramos a gente muy brillante, pero muerta espiritualmente. Gente de una gran influencia, bien sea en la ciencia, la educación, la política, en los negocios, muertos espiritualmente, porque están separados de Dios, están alejados de lo que podemos entender el propósito de Dios para ellos. Entonces, vivir y andar según la corriente de este mundo. Fíjense, hermanos, lo importante de esto. El versículo 3 es bien interesante porque dice, entre los cuales también todos nosotros. Allí Pablo se incluye. ¿Por qué Pablo se incluye en esa condición de vivir según la corriente de este mundo? ¿Cómo un hombre tan religioso como el apóstol Pablo? ¿Cómo un hombre de una moralidad tan alta como el apóstol Pablo? Cuando él mismo dice, cuando él se presenta y da sus credenciales, que él es hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, él era irreprensible en cuanto a la ley. Un hombre de una gran moralidad. Nadie podía decir nada porque fue un hombre criado a los pies de uno de los maestros más insignes de Israel llamado Gamaliel. Era un hombre muy religioso, pero estaba muerto espiritualmente. Por eso dice Pablo aquí, entre los cuales también todos nosotros vivíamos. Entonces, hermanos, no se trata de ser buenas personas. Estar en Cristo no significa ser porque hacemos buenas obras o porque yo no me meto con nadie, yo respeto, yo tengo cierta moral, cierta ética, yo soy religioso. No se trata de eso, hermanos. No se trata de mi ética, no se trata de mi moralidad. Porque es posible, escuchen bien esto, hermano, es posible que yo, ¿verdad?, no frecuente un prostíbulo, no porque le tema a Dios, no porque Dios prohíbe la fornicación y el adulterio, porque Dios prohíbe eso, sino porque yo no voy a un prostíbulo porque no me quiero enfermar. Fíjense eso. Yo puedo aparentar tener una gran moralidad y una gran ética y un estándar de vida aceptable, pero no es por lo que yo le temo a Dios, sino porque no me quiero enfermar, no quiero contraer una enfermedad. Entonces Pablo nos dice aquí de que andar según la corriente de este mundo, hermanos, es algo que nosotros debemos entenderlo con mucha claridad, porque es posible que aunque estemos en Cristo, podamos andar según la corriente de este mundo. Pablo dice allí, hermanos, allí en ese mismo versículo, dice en el versículo 2,
siguiendo la corriente de este mundo, es decir, según el diseño que este mundo le presenta a la humanidad, e inclusive en la política. En la política, mucha gente sigue la corriente de este mundo según los líderes políticos. Los líderes políticos. Dice Pablo aquí, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el que inspira las corrientes de este mundo. Es decir, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, él es el que inspira las corrientes en la educación, en la ciencia, en la moda, en la música. Él es el que inspira, porque él es el que dirige a este mundo. Y él es el que diseña la conducta hacia donde la humanidad debe transitar. Por lo tanto, el modo de vida de una sociedad sin Dios, sin valores, en cuanto a la cultura, está diseñada por el príncipe de la potestad del aire. Él es el que diseña todo esto, los valores, la cultura, la educación, todo esto lo diseña el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe? Bueno, ya lo sabemos. Ese príncipe es Satanás. Vamos a ver Juan 16:11. Vamos a identificar este texto, Juan 16:11, que dice de la siguiente manera. Juan 16:11 dice así. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo. La palabra de Dios dice entonces que el príncipe de este mundo, el que diseña las corrientes que el hombre debe seguir, él es el que inspira esas corrientes, pues seduce al hombre para seguir todos esos principios. Primera de Juan 5:19 nos ayuda también a entenderlo. Primera de Juan 5:19 dice de la siguiente manera. Primera de Juan 5:19 dice de la siguiente manera. Sabemos que somos de Dios y el mundo se está refiriendo a la sociedad, se refiere al sistema. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, amados hermanos, concluyendo esta primera parte, ¿cuál era nuestra condición antes de llegar a conocer la salvación que tenemos en Cristo? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa la palabra muertos? Separados. Estábamos separados de Dios. ¿Por qué estábamos separados? Porque habíamos tropezado, nos habíamos resbalado, estábamos en delito, nos habíamos resbalado, habíamos perdido el punto donde Dios quiere que nosotros estemos y nos deslizamos. Nos alejamos de ese punto. Estábamos en pecado porque hemos fallado al objetivo por la cual el Señor nos ha dado la vida. ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo significa entonces seguir los principios, valores y estándares que
el maligno inspira en la ética, la moral, la música, la educación, la tecnología, la ciencia, todo lo que el maligno inspira, aún las constituciones de las naciones, los principios políticos que rigen hoy en día a la humanidad, son inspirados y son las corrientes que el maligno ha inspirado para que el hombre lo siga a él. Son las corrientes que rigen a este mundo. Ahora, Pablo sigue diciendo que Satanás, quien es el que gobierna los sistemas de este mundo, dice más adelante Pablo que nosotros también vivíamos, dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, según la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, aquí Pablo habla de hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que viven alejados de Dios. Los que están muertos en delitos y pecados son hijos de la ira de Dios. Ahora, hermanos, hay dos maneras o hay dos clases de hijos. Hijos de Dios, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay un término medio, hermanos. No hay una otra forma de ser hijo. O somos hijos de Dios o somos hijos de la ira de Dios. Pero no hay un término medio. No hay medios hijos de Dios ni medios hijos de la ira de Dios. Tenemos que definirnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está marcando aquí. Ahora, nosotros debemos considerar, somos hijos de Dios porque hemos creído y hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Somos constituidos hijos de Dios. O somos hijos de la ira de Dios por vivir en nuestros delitos y pecados. Entonces, Pablo está explicándonos eso de que no hay un término medio para ser medios hijos de Dios o medios hijos de la ira de Dios. ¿Qué significa ser hijo de la ira de Dios? Hermanos, significa, como dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 36, vamos a buscarlo, Juan 3, 36. Juan 3:36 dice de la siguiente manera. Vamos a ver. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa la ira de Dios? Hermanos, estar sometidos, vivir en delitos y pecados sin reconocer la necesidad de volver al punto inicial, es vivir constantemente bajo la ira de Dios. Pero no es porque Dios desee lo malo para nosotros, sino que como consecuencia de nuestras malas decisiones, pues caemos en esa desgracia. Hermanos, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo podemos entender de que Dios tenga ira? Hermanos, lo podemos entender de esta siguiente manera. Un padre para con un hijo tiene amor. Pero cuando un hijo necesita corrección, ¿verdad? El padre actúa con un amor correctivo. Lo corrigen, pero no para destruirlo, no para despedazarlo. Porque esa es la idea que nosotros tenemos, que cuando estamos nosotros sometidos a una condición de vida, Dios nos va a mandar un misil y nos va a destruir. No es así, hermanos. No es así. Fíjense, hermanos.
Si usted como padre ve que alguien le está haciendo daño a su hijo, ¿verdad que a usted le da rabia? Se aira. Hay una ira en usted, pero hay una ira en usted porque usted ama a su hijo y tiene que protegerlo. Tiene que protegerlo. Entonces, si yo veo que alguien le está haciendo daño a mi hijo, daño físico, lo está maltratando, yo acudo en el auxilio de mi hijo. Porque estoy airado, estoy furioso porque alguien le está haciendo daño a mi hijo. Pero la ira también es amor, es una demostración de amor. Y eso es lo que hace el Padre para con nosotros. Entonces, cuando una persona vive bajo la ira de Dios, es porque ha decidido, ha tomado la decisión de vivir separado de Dios, apartado de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender muy, muy bien la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el grande amor de Dios para con nosotros. Como dice entonces el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Entonces, esa era la condición en la cual nosotros vivíamos. El versículo 4, hermanos, el versículo 4 nos ayuda ahora a entender lo siguiente. El versículo 4 dice, pero Dios. Y ese pero es, hermanos, uno de los peros más extraordinarios que nosotros podemos encontrar en las Santas Escrituras. Pero Dios. Mire lo que dice del 4 al 6. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos sentó y asimismo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, fíjense hermano el contraste. ¿Cómo vivíamos antes de tener esta salvación? Pero Dios. Esto nos indica la intervención divina para nuestra salvación. Y aquí nosotros debemos entender lo siguiente, amados hermanos, que sencillamente la salvación que nosotros tenemos, ahora podemos creer que es por gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros no tuvimos que hacer nada. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto? Hermanos, por mucha corriente que le metan, si está muerto no puede reaccionar. Estás puesto. Y esa era nuestra condición. Nosotros estábamos muertos. No podíamos reaccionar a nada. Esa era nuestra condición. ¿Qué puede hacer un cadáver? Una vez que el espíritu y el alma se separan de su cuerpo, no puede hacer nada. Solo Dios, pero Dios. Aquí está la intervención divina, la intervención de Dios a nuestro favor. ¿Qué hizo Dios? Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios vio nuestra condición. Dios vio su condición. Dios vio mi condición.
y con su gran misericordia y su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, hermanos amados, ¿qué podemos considerar en cuanto a esto, hermanas? Sencillamente que a Dios le plació salvaremos. Sencillamente, porque nosotros estábamos en la última condición, estábamos listos para ser echados a los buitres, porque éramos cadáveres. Aún viendo Dios nuestra condición, nos compró, nos redimió, nos dio vida. Y es interesante que de aquí en adelante Pablo dice, en el capítulo 1 dice en Cristo, pero en el capítulo 2 dice con Cristo. Con Cristo es una posición, es una identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Intervino para salvarnos. Pero Dios, con su grande amor y de su gran misericordia, con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué consiste esta salvación, hermanos? Es que sencillamente lo que Pablo está diciendo aquí, que todo lo que hemos recibido, lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, todo se identifica con nosotros. Todo lo que le ocurrió a Cristo en la cruz del Calvario nos ocurrió a nosotros. Exactamente como Pablo lo está explicando. ¿En qué consiste esa salvación, hermano? En que nuestra salvación depende de nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Ay, hermanos, qué cambio tan extraordinario podemos ver ahora aquí. ¿Cómo estábamos antes y ahora, después de la intervención divina? Pero Dios, con su gran misericordia, que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, esto es lo que Pablo estaba orando en el capítulo 1. Que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento para comprender esto, para entender esto. Y ciertamente, hermanos, muchas veces la oscuridad viene a nuestro corazón y perdemos la luz de esto. Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre esto en nuestro ser para poder disfrutar de esta salvación tan grande. Hermanos, cuando nosotros entendamos esto, nuestro sentido de oración va a cambiar. Porque cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros experimentemos esto de verdad, amados hermanos, nosotros no vamos a dejar de sollozar y de llorar de este gran amor, hermanos. Les confieso, no he parado de pedirle a Dios que me conduzca a un conocimiento pleno de esto, de comprender este amor incomprensible, amor de Dios para con nosotros. Cómo Dios nos amó, aún estando nosotros en esta condición. Pero Dios, ahora, amados hermanos, si nosotros descubrimos que Él nos resucitó juntamente con Cristo. Mire lo que dice el versículo. Pero Dios, el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo. Toda nuestra salvación se encuentra con Cristo. Por gracia soy salvo. El versículo 6 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó
¿Cuándo fue que nosotros resucitamos? Cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos espiritualmente. Y fíjense lo que es la garantía de esto, hermanos, que cuando nosotros muramos físicamente, nuestros cuerpos también van a resucitar, van a ser transformados. Pero ya en Cristo tenemos una resurrección espiritual. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Su resurrección nos pertenece también a nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Por eso nuestras vidas deben estar juntamente crucificadas con Cristo. Pero también juntamente con Él hemos resucitado con Cristo. Y sigue diciendo el versículo 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es una posición, es un lugar. Hermanos, es una identidad. Por eso nosotros debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Nuestra mirada en las cosas celestiales. Y sigue diciendo el versículo 6, en los lugares celestiales con Cristo. Esa es, hermanos, nuestra posición en Jesucristo. Ahora, amados hermanos, ¿es esa la realidad de nuestra vida? Ya sabemos cuál era nuestra condición de vida antes de conocer a Cristo. Ahora conocemos cuál es nuestra condición ahora que conocemos a Cristo. ¿Cuál es nuestra condición, hermano? Que Dios intervino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida es vida con Cristo. ¿Cuál es nuestra condición ahora? Hermanos, que hemos muerto con Cristo, que hemos resucitado con Cristo y que estamos sentados a la diestra juntamente con Cristo. Eso significa identidad espiritual. Y esa es nuestra identidad espiritual. Y bueno, quiero finalizar diciéndoles que todo lo que sucedió con Cristo, hermanos, ha sucedido con nosotros. ¿Qué sucedió con Cristo? Cristo murió, nosotros morimos. Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo. Cristo fue sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro lugar donde debe estar puesta nuestra mirada. Y quiero finalizar entonces todas estas cosas. ¿Cuál es el propósito por la cual el Señor hizo? ¿Con qué propósito hizo Dios todo esto con nosotros? Versículos 7 al 10. ¿Cuál es el propósito? El propósito es Tetaquio, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 finaliza diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y aquí está el propósito, para que anduviésemos en ellas. ¿Con qué propósito hizo Dios todo esto para con nosotros? Hermanos, sencillamente, para que todo sea para la alabanza de la gloria de su nombre. No es para nuestra gloria. No es para que nosotros nos jactemos ahora. No es para que nosotros nos vanagloriemos ahora, sino que nuestra vida debe ser un reflejo de la gloria de Dios. Yo debo proyectar
manifestar toda mi vida, todas mis buenas obras, mis actos, mi conducta, mi manera de vivir, reflejar la gloria es para el Señor, no es para mí. Es reflejar la gloria de Dios. Pero para mostrar la gloria de Dios, hermanos, yo debo llevar una vida que sea digna de la gloria de Dios. Digno de la gloria de Dios. Vamos a ver Gálatas 1:24. Gálatas 1:24. La experiencia del apóstol Pablo. Él dando su testimonio. Después que habla y explica, habla de su ministerio, habla de su conducta antes y ahora en Cristo. Y mire cómo finaliza el versículo 24 del capítulo 1. Dice, bueno, vamos a leer el 22 hasta el 24 para entrar en contexto. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. ¿Qué significa esto, hermano? Que la vida transformada del apóstol Pablo, de ser un asesino, un perseguidor de la iglesia, un hombre muy religioso y moralmente intachable, porque era irreprensible en cuanto a la hereje, pero estaba muerto en pecado igualmente. Después que se convierte a Cristo y comienza a predicar, la gente que lo oía se admiraba de su testimonio y glorificaban a Dios por él, porque veían en él el cambio, el poder transformador del Evangelio. Entonces, ¿con qué propósito hizo Dios toda esa obra en ti y en mí? Nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo nos ha resucitado y nos ha sentado en los lugares celestiales con un solo propósito, de que nuestra vida sea para la alabanza de la gloria de su nombre. Ese es el propósito por el cual Cristo nos ha salvado. Y tenemos redención en él. Hermanos, en el capítulo 1, versículo 6 dice, para la alabanza de su gloria. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, para la alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 del capítulo 1 dice también, para la alabanza de su gloria. Toda la salvación es para la alabanza de su gloria. No merecíamos esta salvación. No la merecíamos, pero a Dios le plació intervenir en nuestra vida para salvarnos, para la alabanza de su gloria. Hermanos, el versículo 10 del capítulo 2 dice, porque somos hechuras suyas. Somos hechuras suyas. Y me llama la atención la palabra hechura suya. Y es la palabra griega poema, que es de donde viene la palabra poema. ¿Qué es un poema? Hermanos, es una expresión maravillosa de arte, de creatividad. Es lo más hermoso que puede salir de un poeta. Una letra, una canción. ¿Sabe lo que significa esto, hermanos? Que Dios, de nosotros que éramos
que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos trapo de inmundicia, que estábamos destinados para ser lanzados a los buitres, de nosotros que éramos un desecho. Él hizo un poema. Eso es lo que significa. Dice el versículo 10, porque somos un poema de Dios. Somos un poema de Dios, creados en Cristo. ¿No les parece eso maravilloso? Que de nosotros somos un poema y que Dios sacó de lo vil de nosotros. Él hizo un poema. ¿No le parece maravilloso? Eso es maravilloso. Y creo que esto es digno de que nosotros nos pongamos de pie y alabemos a Dios y le demos toda la gloria a Él. Abra su corazón, hermano, y alabe a Dios. Dígale, Señor, gracias, porque de ser nada, de ser un desecho, de ser alguien que estaba destinado a nada, tú me hiciste hechura tuya, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por dignificarnos, por darnos un nombre nuevo, una nueva identidad, por darnos una posición. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Rendimos todo nuestro ser a ti para la alabanza de la gloria de tu nombre. Oh Dios, oh Señor, inspíranos para vivir para la alabanza de la gloria de tu nombre en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, como ciudadanos, como padre, como esposo, como hermanos. Oh, gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú has hecho, Dios, de nosotros, de lo vil, has sacado algo hermoso, y es lo que somos ahora, tus hijos amados. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias. Para ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.